Acabar con la violencia machista es uno de los empeños de la viceconsejera de Igualdad y Diversidad, que hace tan solo unos días tomaba posesión de su cargo y daba cuenta de su programa de trabajo de cara a los próximos 4 años. Silvia Jaén ha pedido la implicación de toda la sociedad para acabar con este problema. Se propone llevar al Gobierno canario la pluralidad de la calle y ser puente entre las necesidades sociales y la política. Es el principal propósito de la novedosa Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, que quiere extender su visión integradora a todas las áreas del Gobierno. Lo que queremos es que cualquier persona que acceda al Gobierno de Canarias sienta, desde el primer papel que recoge para rellenar un formulario hasta su última estadio de interpelación, que su identidad y su orientación también están siendo tenidas en cuenta. Y entre sus primeros compromisos, reconocer y recompensar a las personas víctimas de transfobia durante el franquismo y acabar con la violencia machista. Hoy en día los jóvenes imaginan antes una Canarias destruida por un meteorito o una Canarias invadida por los extraterrestres que una Canarias libre de violencia machista. Y eso genera un marco de pensamiento, y ese marco de pensamiento genera acción. Tenemos que ser capaces de decirle a las próximas generaciones que vamos a construir y vamos a vivir en una Canarias libre de violencia machista. Y hacer de Canarias el faro de la igualdad y diversidad. Pues esta mañana Silvia Jaén se encuentra con nosotros aquí en Buenos Días Canarias. Pasamos ya a saludarla. Silvia Jaén, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos, contenta. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana en Buenos Días Canarias. Bueno, pasa del activismo a ostentar un cargo político. Está claro que el activismo es sinónimo de propuestas y ahora en lo político pues toca poner en práctica o ejecutar las ideas. ¿Cómo se lleva el cambio? Pues por ahora de una forma muy ilusionante. La verdad es que la creación de la viceconsejería ha despertado una respuesta social que se me ha hecho llegar pues de mucha ilusión, de mucha expectativa, y con esa intensidad de emociones asumo justamente el ser capaz de llevar las iniciativas que llegan desde la sociedad civil a una ejecución en política que las pueda aterrizar, que las pueda hacer verdad y que de cierta forma las haga ser correa de transmisión hacia la sociedad. El pensamiento llevado a la acción política y la acción política llevada al beneficio y a la mejora de la sociedad en su conjunto. La veíamos en su toma de posesión hablar de esa posibilidad de que quiere que sea una realidad, de que Canarias sea un territorio libre de violencia machista. Pero queda trabajo por hacer, esto lo reiteramos hasta la saciedad, y más después de escuchar ayer a la fiscal general hablando de esos datos inquietantes de violencia machista que crece entre los jóvenes, que eso le preocupa especialmente, ¿verdad? Por supuesto, los datos no son nada esperanzadores, pero quizás me refuerzan más o nos refuerzan más en la necesidad de generar algo más que propuestas, algo más que proyectos educativos que nos enseñen las dificultades o los daños de la desigualdad y llevar el escenario a un punto más allá. Creo que hay un símil que es muy sencillo. Nadie en el deporte sabe que no se puede superar una meta hasta que no se imagina. En estos momentos no podemos imaginar una Canarias libre de machismo, y ese es mi primer compromiso, hacer que la sociedad en su conjunto, que todas y todos integremos que nos los merecemos, que es factible y que entre todos lo podemos hacer. Por supuesto no en 4 años, esta no es la idea, pero la idea es que en 4 años integremos que esa es nuestra nueva meta, que hacia ahí tenemos que ir, y que por supuesto desde la viceconsejería, desde el gobierno hay muchísimo que hacer, pero nosotras a título individual, desde la posición más cercana, desde nuestras conversaciones, de nuestras proyecciones, desde nuestro marco de pensamiento, tenemos que avanzar hacia eso, tenemos que cambiarlo y tenemos que proyectarlo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a las personas con las que nos rodeamos, en el trabajo, en los espacios de ocio. Esto tiene que ser un compromiso de la ciudadanía, un compromiso además que espero nos interpele en primera instancia y de una forma urgente. Bueno, usted lo acaba de decir, porque cuando hablamos de igualdad o de la lucha contra la violencia de género siempre nos viene a la cabeza el papel de la mujer, pero este trabajo no tiene que ver solo con la mujer, sino, como usted dice, con toda la sociedad, y no solo con los jóvenes, sino también desde el nacimiento.
cuando estamos hablando de este cambio de pensamiento tenemos que tener en claro que una cosa es mitigar las consecuencias de la desigualdad, que en estos momentos ciertamente la viven sobre todo las mujeres, aunque no es menos cierto que no es el único sector que lo recibe, la infancia, las personas mayores, nuestros hijos e hijas, que también en eso incluyen pues a los niños. También es verdad que, bueno, en fin, no solo las mujeres, aunque sí en su principal efecto, ¿no? Reciben la desigualdad, pero el compromiso por la igualdad es un compromiso que nos tiene que atravesar a todas y a todos. Es un compromiso de yo no solo quiero para las mujeres, sino quiero para mi vida, para mi bienestar, para quienes me siguen, una Canarias más feliz. La violencia genera innumerables consecuencias, desde las más terribles, que son las agresiones sexuales, los asesinatos, la humillación, el bullying, hasta otras muchísimo menores. Y en esa cadena de violencia todas y todos perdemos. Ese es quizás el principal mensaje. Podemos construir una Canarias mejor, podemos construir una Canarias donde todas y todos seamos más felices, estemos más integrados, y para eso, sin lugar a duda, tenemos que disminuir al mínimo posible, a cero, la violencia sobre la que vivimos y sobre la que cotidianeamos todos los días. Está claro que la lucha contra la violencia de género, que es la peor forma de desigualdad, está en su prioridad, y también la atención a colectivos diversos que cada vez son más visibles, que cada vez se hacen pues más altas sus reivindicaciones, pero que necesitan el respaldo de las instituciones, en este caso precisamente su Viceconsejería de Diversidad abre las puertas a esos colectivos, ¿no? Efectivamente, sin lugar a dudas, quizás de la Viceconsejería, el ser de Igualdad y de Diversidad, lo más novedoso es la patita de diversidad, como quien diría, y es porque es la primera vez que el Gobierno de Canarias genera una institución donde principalmente vamos a dar cabida en primera persona a la realidad de la diversidad de la orientación afectivo-sexual y la diversidad de la identidad sexual. El cometido es hacer verdaderamente primera ciudadanía a quienes viven con esta diversidad. Estamos hablando de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales que tienen el compromiso de esta viceconsejera de hacer que en su día a día esa diferencia no sea una discriminación, que cuando vayamos a hacer algo tan anecdótico como apuntar a nuestros hijos e hijas en la guardería, en la escuela, en la universidad, también sintamos que nuestras familias están representadas, que cuando estemos en el espacio sanitario sintamos que nuestra identidad y nuestra orientación también está siendo tenida en cuenta. Vamos, por resumir, que seamos canarios y canarias en primera persona, en igualdad, y nos sentamos representadas por este gobierno sin ningún tipo de sombra. Bueno, de hecho, durante su presentación ha tenido también un recuerdo para aquellas personas que hoy tienen entre 60 y 70 años y que fueron discriminadas durante el franquismo y que hoy se enfrentan a una grave exclusión socioeconómica. Creo que si queremos hablar de verdadera igualdad en la diversidad tenemos que empezar por asumir aquellas cosas que no se hicieron bien. No pasa nada, o sea, el camino de las conquistas sociales es un camino hacia adelante y es un camino que tiene que mirar hacia atrás, a veces a revisarse. Estamos hablando de personas que en su infancia, en su adolescencia, fueron mayoritariamente excluidas de su ámbito familiar, excluidas del ámbito educativo, excluidas del ámbito laboral, por una transfobia que en aquel momento no se entendía, no se interpretaba no solo en España, sino en Europa y en el resto del mundo, mayoritariamente lo que eran las vivencias de la identidad trans. Eso conlleva a que estamos hablando de un número de mujeres mayoritariamente excluidas hoy en día en sus 70, sus 60, sus 70 y algo años de lo que es la inserción en nuestra ciudadanía plena. Hay que reconocerlo, no estamos hablando de un gran número de personas, pero sí estamos hablando de un gran valor social. Ser capaces de decir, en aquel momento no les entendimos, lo sentimos, no pasa nada. Ahora ya sabemos que la transexualidad es parte de la diversidad humana y vamos a recompensar ese sufrimiento para que por lo menos en esta etapa de su vida puedan vivirla con la dignidad que se merecen y con el reconocimiento de que si probablemente están en ese espacio de exclusión es porque en su momento vital no le supieron entender.
Bueno, está claro que ahora comienza esta nueva etapa, asumiendo ese cargo de viceconsejera de Igualdad y Diversidad, señora Jaén, pero bueno, una labor que también tiene que llevar en coordinación con otras instituciones. Importante el papel también que juegan aquí, por ejemplo, las áreas de igualdad de los ayuntamientos por ser esa institución más cercana con el ciudadano. ¿Es necesario hacer un diagnóstico de cómo se desarrollan esas políticas de igualdad en los municipios de Canarias? Sin lugar a dudas, pero también no es menos cierto que el trabajo ya se está realizando. O sea, ya hay cabildos que han generado sus estudios sobre el impacto de las políticas de igualdad, lo que se ha generado y lo que queda. Ahora nos queda aterrizar esos estudios allá donde nos haya impulsado esa radiografía, ayudar a hacerlo, generar una mejor red, generar unos mejores puentes y avanzar de una forma más decidida. Tenemos muchas competencias que se han transferidas, pero tenemos una capacidad de acción muy grande también, y yo creo que estamos en un momento político en Canarias que todo nos impulsa a caminar sobre ello, no solamente el pacto de gobierno, que lo tiene absolutamente integrado dentro de sus necesidades, sino el sentir social. Yo soy o creo firmemente en que esta sociedad quiere un avance real, quiere que las palabras igualdad, violencia machista, el fin del acoso, de las agresiones sexuales, de la brecha salarial, una mejora en la conciliación, dejen de ser frases dichas al aire y empiezan a interpelarnos, nos lleguen, las podamos aterrizar, las podamos ver, podamos mejorarnos. Y una vez que caminemos más rápidamente en ese sendero, yo estoy convencida que cada año lo haremos más fácilmente, y por qué no, en 3, 4 legislaturas, recordar esta entrevista como ¿se acuerda usted cuando nos planteábamos una Canarias libre de violencia machista? Y mira dónde estamos, en qué niveles, qué resultados tan maravillosos hemos conseguido entre cabildos, ayuntamientos y gobierno. Bueno, pues le agradecemos, Silvia Jaén, viceconsejera de Igualdad y Diversidad, que nos haya acompañado hoy aquí en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima. Gracias, buenos días. Ha sido todo un placer. Buenos días.